Bueno, una vez planteado ese otro anterior problema, que es uno de los grandes escollos a sortear, eh, podemos pasar a hablar de lo que se aspira, lo que se espera y lo que se puede lograr en una inversión en cannabis en Uruguay. No solamente en Uruguay, sino en cualquier lugar que una persona quiera invertir en cannabis, tiene varios lugares en los cuales puede invertir. Es una industria que es muy amplia. ¿Tá? Cualquier industria es amplia. La industria de la carne no es solamente tener una vaca y venderla, sino que empieza mucho antes y termina mucho después. En este caso, el cannabis sucede exactamente lo mismo, nada más que encima es más amplio todavía. Si vamos a un proyecto de cannabis, por llamarlo de alguna manera integral, un proyecto de cannabis medicinal integral podría estar definido por, primero que nada, conseguir un lugar en donde plantar. Ese lugar tiene que tener determinadas condiciones, tiene que tener buena cantidad de agua, tiene que tener buena iluminación, tiene que tener bueno, luz eléctrica acorde, y ahí ya empezamos con la primera separación. ¿Cómo vamos a plantar? Vamos a plantar a cielo abierto, vamos a plantar en invernáculos, vamos a plantar de las dos maneras o vamos a hacer otra cosa. Pensemos que lo que vamos a hacer es plantar a cielo abierto, normal. Una plantación común y corriente, como se planta la soja, como se planta el trigo, de esa manera. Perfecto, pasamos a la segunda etapa. ¿Qué vamos a plantar? Bueno, vamos a plantar cannabis para obtener flores con alto contenido de CBD y bajo contenido de THC para producir aceite. Perfecto. O no, vamos a plantar cáñamo para hacer fibra para papel. Genial, buenas. Entonces, ahí el problema que tenemos es ya la primera disyuntiva que tenemos es saber cuál genética vamos a usar. La genética que vamos a usar va a tener que ser acorde al lugar donde vamos a plantar. Si vamos a plantar en el norte del Uruguay, va a ser una genética. Si vamos a plantar en el sur, va a ser otra genética, por un tema climático, por un tema de franjas climáticas, por un tema de diferencias de tierra, tierra arenosa, tierra no arenosa, infinidad de diferencias hasta que obtengamos cuál es la genética que vamos a usar. Bien, una vez que sabemos lo que vamos a plantar, sabemos cuál genética vamos a usar, sabemos qué sistema de plantación vamos a tener, podemos empezar a plantar. Supongamos que todo sale perfecto y podemos plantar 4.000, 5.000, 6.000 plantas por hectárea. Ahí empieza la pregunta que es la pregunta del millón, la pregunta incontestable. ¿Cuándo obtengo el retorno de mi inversión? Dicho de otra manera, vendría a ser ¿cuánto voy a obtener por lo que invertí? Dicho de otra manera sería ¿cuántas, cuántas flores voy a obtener? ¿Cuántos kilos por hectárea voy a obtener de materia verde? Eh, no es, no es algo lineal. No es algo lineal, es una plantación. Las plantaciones están abiertas a estímulos exteriores. Puede haber granizo, puede haber una temporada de lluvia, puede haber una temporada de muchísimo calor, puede haber plagas, puede haber problemas laborales, puede haber un montón de cosas que pueden suceder por las cuales es imposible determinar de inicio cuál va a ser el resultado al final. Eso en cuanto a una plantación a cielo abierto. Una plantación dentro de un invernáculo. Bueno, ¿qué tipo de invernáculos? ¿Cuántos invernáculos? ¿Qué, qué cantidad de tierra tengo y puedo utilizar para plantar, por ejemplo, cannabis para flores para CBD? Perfecto, tengo una hectárea. Excelente. En esa hectárea, ¿qué hago? Pongo dos invernáculos gigantes de media hectárea cada uno. Pongo 20 invernáculos más chicos. eh, ya en ese preciso instante ya estamos viendo que
vamos a tener distintas posibilidades de cómo invertir y vamos a tener distintos gastos. Y también vamos a precisar distinta cantidad de personal y todo va a ser distinto. Una vez más nos enfrentamos de nuevo a la producción. ¿Qué voy a obtener al final y cuándo es el final? Esa es la gran pregunta que de alguna manera hay que explicar y hay que entender que es imposible de contestar. Podemos basarnos en proyecciones, podemos basarnos en experiencias de Francia, en experiencias de Chile, en experiencias de Israel, en experiencias de Colombia, y probablemente ninguna se adapte a las experiencias que vamos a tener en Uruguay cuando hagamos las plantaciones. No es lo mismo plantar un naranjal en Salto que plantar un naranjal en Canelones. Con las mismas condiciones, con la misma cantidad de agua, con el mismo tratamiento, con las mismas ganas, con el mismo amor, en un lado van a producir una cosa y en otro lado van a producir otra. Eso es lo que sucede con las plantas de cannabis y es lo que sucede no solamente cuando es la misma planta, sino cuando son varias plantas. Un negocio de cannabis, de la manera más amplia, tendría que empezar con genética, luego pasar a multiplicación de semillas, después de la multiplicación de semillas, plantación, cultivo, cosecha, extracción y venta. Eso sería un proyecto básicamente completo en el cual la empresa haría todo el proceso. Para hacer todo el proceso, bien, se precisa un equipo interdisciplinario totalmente heterogéneo, que va a incluir ingeniero agrimensor, técnico agrícola, químico farmacéutico, abogado, escribanos, constructores, arquitectos, cultivadores, muy amplio. Cuando uno se plantea hacer un negocio de cannabis, no es solamente, yo planté, yo tuve 5 plantas, yo tuve 10 plantas, yo tengo un conocido que sabe plantar, tengo un conocido que planta en invernadero. Es decir, no, esto es todo un espectro en el cual se incluye hasta arquitectura farmacéutica para poder lograr un secadero que sea acorde a la cantidad que vas a producir y a lo que tú quieras obtener como precio final de tu producto. No es lo mismo vender flores en verde que vender las flores secadas, de la manera adecuada. Entonces, no es algo fácil, no es algo rápido. El que venga con soluciones mágicas, veloces y demás, está hablando mal. Eh, a todo esto hay que sumarle las licencias, los proyectos, los tiempos. eh, no es algo muy fácil de determinar cuándo vas a poder obtener un retorno acorde a lo que vos invertiste, y tampoco va a ser fácil saber de antemano cuál va a ser el producto final, de qué calidad, ni la cantidad. Desgraciadamente esto es así. Hay otras partes de la industria del cannabis en donde las personas que quieran saber números fríos o números concretos pueden invertir, como puede ser, por ejemplo, la distribución de aceite, la venta de productos derivados o algunas otras. En lo que tiene que ver con plantación, cultivo y cosecha, realmente no hay nada que garantice, como no hay nada que garantice una plantación de tomate, una plantación de cualquier fruta, cualquier verdura que uno quiera hacer. Es decir, de antemano podremos sí pensar en que podemos cosechar X cantidad, pero eso no quiere decir ni que vaya a ser la verdad, ni que sea menos, ni que sea más. O sea, siempre estás abierto a un montón de variables que muchas se pueden controlar un poco, otras no se pueden controlar tanto y otras son totalmente incontrolables, por lo cual volvemos al principio y es imposible saber cuándo va a ser el retorno de la inversión o cuándo va a ser el momento en el cual se deja de invertir y se empieza a ganar. Es una plantación como cualquier otra. Tiene la grandísima ventaja de ser, sí, una de las que genera mayor ganancia por metro plantado o por hectárea plantada, como quieran llamarlo, en la medida
de que las cosas salgan en el óptimo como en los papeles. Si uno compara una plantación de tomate, una plantación de albahaca, una plantación de zapallitos y una plantación de cannabis, siempre el cannabis va a ser el que en condiciones óptimas va a generar más ganancia. No quiere decir por eso que por plantar cannabis uno se va a hacer millonario, ni que por plantar tomate uno va a ser pobre, va a tener que poder manejarlo de cierta manera para que las condiciones sean lo mejores posible, para que los rendimientos sean lo mejores posible y así sea una buena inversión. Lo que sí es cierto es que para plantar cannabis se necesita un equipo interdisciplinario, heterogéneo, trabajando de muy buena manera desde el principio hasta el final, y que a medida que vayan cumpliendo cada uno su cometido, va a ir abandonando el proyecto algunos y otros van a seguir, porque es un proyecto que es continuo, más allá de que haya cosas, por ejemplo, como un invernadero que se arma una vez sola y después no se vuelve a armar, pero los demás sí van a tener que seguir interactuando y cada uno va a tener su momento específico en el cual el equipo entero va a tener que confiar en esa persona, por lo cual tienen que ser personas que sepan de lo que hablan, y no solamente sepan de lo que hablan, sino que sería óptimo que tengan experiencia en hacer lo que están proponiendo o lo que se espera de ellos. No es el negocio más fácil, no es el negocio más rápido, sí puede ser uno de los más lucrativos, pero es importante dejar en claro eso, no solamente la dificultad para poder hacer una proyección, sino también la necesidad de contar con personas que sean profesionales y trabajen mancomunadamente en equipo. El cannabis es una industria en la cual si no hay trabajo de equipo, estás condenado a morir.